Bienvenidos de nuevo a su canal Profe 100. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la manera como podemos encontrar el máximo común divisor de dos o más números. Nos dan estos dos números y nos dicen que encontremos el máximo común divisor de ellos. Para esto necesitamos dos herramientas. En primer lugar, conocer cuáles son los números primos con los que vamos a trabajar y en segundo lugar debemos conocer sus criterios de divisibilidad, es decir, la manera como operan. En la descripción de este video les dejo un enlace a esos criterios. Entonces, al conocer los números primos y conocer sus criterios de divisibilidad, ya estamos en condiciones de poder factorizar estos números. ¿Y cómo lo hacemos? Lo que hay que hacer en primer lugar es encontrar el menor número primo, que en este caso es 2, y tener en cuenta la siguiente regla. Y preguntamos, ¿2 es un divisor común de 990 y 1260? Sí lo es. 990 entre 2 me da 495 y 1260 entre 2 me da 630. Preguntamos de nuevo, ¿2 es un factor común de estos dos números? No lo es. En consecuencia, debemos considerar el siguiente número primo, que es 3, y preguntamos, ¿es 3 un divisor común de 495 y 630? Sí lo es. ¿Por qué? Porque la suma de sus dígitos, la suma de los dígitos de cada uno de estos números, me da un múltiplo de 3. Según el criterio de divisibilidad del 3, que si no lo recuerdan, por favor, repásenlo. 495 entre 3 me da 165, 630 entre 3 me da 210. Y preguntamos de nuevo, ¿es 3 un divisor común de 165 y 210? Y sí lo es. ¿Por qué? Porque la suma de los dígitos de cada uno de estos números es múltiplo de 3. 165 entre 3 me da que es 55. 210 entre 3 me da que es 70. ¿Seguirá siendo 3 un divisor común de estos dos números? No. En esta oportunidad ya 3 no es un divisor común de estos números. Entonces pasamos al siguiente número primo y preguntamos, ¿será 5 ese divisor común? Y según el criterio de divisibilidad del 5, como estos números terminan en 5 o 0, 5 es ese divisor común y lo colocamos acá. 55 entre 5 me da 11, 70 entre 5 me da 14. Y preguntamos, ¿será 5 un divisor común de 11 y de 14? No. Y de nuevo, lamentablemente, ya no hay un solo número primo que pueda dividir a ambos números. 11 es solo divisible por el mismo y 14 es divisible por 7. Como no tenemos un solo divisor según esta regla, no podemos continuar factorizando y nos quedamos solo con la información anterior. Ahora debemos identificar los divisores comunes, que son el 2, el 3 y el 5. Y a continuación preguntamos, ¿cuántas veces se repite cada uno de estos factores en la descomposición que hicimos? 2 se repite una sola vez, pero no colocamos el exponente 1, lo obviamos. 3 se repite dos veces y lo colocamos. 5 se repite una sola vez y también obviamos el exponente 1. Con esta información ya podemos obtener el máximo común divisor, solamente realizando esta multiplicación. Y podemos decir que 90 es el máximo común divisor de 990 y 1260. Y listo, terminamos el ejercicio. Muy bien, espero que este video les haya sido de utilidad. Gracias por estar aquí. Suscríbanse si no lo han hecho, se los agradecería. Y espero verlos en una nueva oportunidad. Feliz día.